segura, el pilar de atención a víctimas, ¿verdad? Y acá nos quedaría faltando el pilar de vehículo seguro, que ya los vamos a hablar, mirar con un poquito más de lupa. Y por último, en el año 2016, para el actuar, digámoslo así, vienen las acciones mucho más, digamos que de gobierno, gubernamentales, que es la resolución 1231, con la cual pues se realizó o se generó mejor la guía de evaluación del Plan Estratégico de Seguridad Vial para evaluar a las organizaciones que en un principio, pues digamos que se determinó que era la Superintendencia de Puertos y Transporte y o las entidades de tránsito las encargadas de hacer esta verificación bajo la resolución 1231, que tenía la misma estructura del Plan Estratégico de Seguridad Vial bajo la 1565 y tenía la misma estructura de los 5 pilares con los cuales se les sugirió a las empresas la implementación del mismo, ¿verdad? En este orden de ideas, pues acá en esta fase del actuar hubo acciones para el ajuste del plan decenal de salud. ¿Listo? En este orden de ideas es importante entender un poco cómo evoluciona un poco este tema de la gestión de la seguridad vial en Colombia. Y es que tenemos que arrancar de una línea basal, ¿cierto? ¿Verdad? Una línea basal que nos muestra un diagnóstico puntual frente a las características de la empresa, ¿verdad? ¿Qué empresa tengo? ¿Cuántos vehículos tengo? ¿Qué tipo de flota tengo? Si en estos momentos de bioseguridad súper latente y súper arriba, estoy promoviendo el uso de la bicicleta, el tomar la decisión de promover el uso de la bicicleta o del uso de la patineta no solamente implica, digamos que la promoción de la bioseguridad, sí, que es supremamente importante, y todos los elementos definidos en la resolución 666 sobre la bioseguridad, sino que acá el reto es combinarlo con, si voy a promover el uso de la patineta y de la bicicleta, por ejemplo, para mis trabajadores del área administrativa, pues debo tener en estos momentos entonces unos elementos para que bajo ese contexto esté promoviendo la seguridad vial en el uso de esas patinetas y en el uso de las bicicletas, ¿cierto? Información itinere y de emisión, ¿verdad? ¿Cuáles de esos trabajadores están utilizando la motocicleta, el vehículo, la bicicleta, o incluso son peatones en función del trabajo, porque es sobre ellos, sobre quien recalca o recae mejor más el riesgo, más alto el riesgo, digamos que de implementar acciones por responsabilidad de la organización. Viene también un tema de una consolidación y análisis de la información y una evaluación de los riesgos, ¿cierto? No es lo mismo la persona que se desplaza 2 kilómetros para llegar a mi organización a aquella que se desplaza 15 o 20 kilómetros para llegar a la organización. No es lo mismo aquella persona que tiene que tal vez venirse por una ciclorruta a aquella persona que al utilizar en estos momentos de COVID-19 su bicicleta está transitando por vías como la avenida Boyacá o la avenida Ciudad de Cali en Bogotá, que son vías en las cuales hay mucho tránsito de vehículo pesado como mulas y camiones. Ese contexto, discúlpame, es obligación de cada uno de ustedes estarlo revisando para tenerlo mapeado. Segundo, definir los objetivos, seleccionar acciones, analizar las mejores prácticas. Y acá es definición de unos objetivos frente al Plan Estratégico de Seguridad Vial y ya lo vamos a ver un poco al respecto. Es unos objetivos que obedezcan a la política del Plan Estratégico de Seguridad Vial, unos objetivos que se deriven en diferentes planes y enfocados en los diferentes pilares del Plan Estratégico de Seguridad Vial, y ya lo vamos a hablar al respecto, para de esta manera seleccionar acciones que estén apuntándole directamente a la generación de mejores prácticas, a la generación de lineamientos y a la definición de acciones para la prevención de accidentes viales. Después de esto ya viene la selección del equipo de trabajo, y esta selección del equipo de trabajo está, perdónenme, está muy involucrada con los recursos humanos. ¿Cierto? Entonces acá tendremos que involucrar un poco la promoción de elementos como el Comité de Seguridad Vial, que ustedes saben que debe funcionar con una periodicidad establecida y con unas responsabilidades establecidas, y que es nuestro vehículo en este momento, o más que nuestro vehículo, nuestro elemento puntualmente en las organizaciones para bajar todo lo que definimos en la política hacia las diferentes actividades de la organización, ¿verdad? Después, establecer unas funciones para la seguridad vial, ¿verdad? Unas funciones para que todo aquello que digamos que
la gerencia estableció frente al Plan Estratégico de Seguridad Vial en la política se pueda llevar a los diferentes elementos a través de un compromiso que debe estar tatuado en el cerebro de cada uno de los conductores de los diferentes actores viales de las organizaciones y es la política de seguridad vial, ¿verdad? Que expresa el compromiso de la organización frente al cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Y acá vienen unos elementos puntuales, que es cómo vamos a planificar, cómo vamos a comunicar y cómo vamos a gestionar los riesgos viales. Y por último nos vamos al elemento de mejora de la evaluación, ¿verdad? Que esta mejora y evaluación del Plan Estratégico de Seguridad Vial viene apuntándole a dos elementos. Primero, a los indicadores de desempeño, ¿sí? ¿Cómo está mi plan estratégico de seguridad vial dándole cobertura a esos riesgos viales, ¿verdad? ¿Cómo estamos respondiendo de manera asertiva a los riesgos viales? ¿Cómo los controles están llenando, digamos que ese vacío que me dejan los riesgos y cómo los estamos cobijando de manera ideal, digámoslo así, y también cómo estamos dejando información documentada, ¿verdad? A través de las auditorías, a través de la medición de los indicadores, a través de los diferentes elementos, cómo estamos dejando esta información documentada para en caso de una auditoría o en caso de una visita de las entidades de tránsito. Con esta fusión de estos cinco elementos que tienen que ver con la línea basal, el diseño del plan estratégico de seguridad vial, eh, definición del equipo de trabajo, ¿sí? La implementación del plan estratégico de seguridad vial y la mejora y evaluación, le estamos apuntando a tres elementos puntuales. Uno, los comportamientos y conductas seguras. Dos, la mitigación de la accidentalidad. Y tres, la planeación y la productividad de la organización, ¿cierto? Tres elementos. ¿Por qué es tan importante el plan estratégico de seguridad vial? Y en este momento la gestión de la bioseguridad y la seguridad vial en un solo paquete, porque me ayudan a apuntar directamente a la productividad de la organización. Y no se nos puede olvidar que como prevencionistas en materia vial estamos apuntando directamente a la productividad de la organización. ¿Listo? Vamos entonces a analizar un poco cada uno de los elementos del plan estratégico de seguridad vial. Seguramente muchos ya lo tendrán muy claro, otros no. Vamos a repasar un poquito al respecto. Vamos a arrancar entonces primero. Recuerden que el marco para establecer estos pilares del Plan Estratégico de Seguridad Vial es la resolución 1565 pues que es la que me define las medidas para la implementación del PSB. Y arrancamos con el pilar de gestión institucional. Con este pilar, básicamente, para traducirles, es qué tan alto es el compromiso de la organización frente a la prevención de los riesgos viales. Y en este momento, la gestión institucional también tiene que contemplar a través de todos sus mecanismos cómo vamos a generarle, digamos que una fusión de la seguridad vial con los elementos de la bioseguridad. Que recuerden todos que estos lineamientos de la bioseguridad están presentes en la resolución 677 de los protocolos de bioseguridad pues en Colombia, ¿verdad? Que ya los vamos a revisar un poquito al final con una referencia internacional eh, sobre el manejo de transporte y la bioseguridad. Entonces, arrancando con este tema de la gestión institucional, pues debemos tener un objetivo del plan estratégico de seguridad vial que nos debe conducir mejor a para qué estamos implementando esto. Lo estamos implementando para reducir los accidentes de mi organización, para mitigar el riesgo de accidentes, ¿verdad? Lo estoy haciendo para generarle productividad a la gerencia, para generarle herramientas a la organización, porque recuerden, señores prevencionistas y todas las personas que están hoy acá conectadas con AXA, eh, recuerden que es importante mostrarle a la organización que es muchísimo más económico y rentable para la organización hacer prevención que hacer corrección, o sea, los accidentes directamente relacionados y todas las consecuencias que se derivan de los accidentes, ¿verdad? También es importante acá establecer un responsable del plan estratégico de seguridad vial y es esa persona que tiene unos elementos de idoneidad muy puntuales
para bajar toda la estrategia que se define en los objetivos. Y esta persona responsable también tendrá que ayudar a empujar un poco la ejecución, digámoslo así, y las actividades relacionadas con el Comité de Seguridad Vial, ¿verdad? Y es cómo lo vamos a conformar, con qué periodicidad lo vamos a realizar, cuáles van a ser las directrices, quiénes van a conformarlo, preferiblemente que lo conformen personas que hagan parte de los diferentes procesos que están involucrados con el Plan Estratégico de Seguridad Vial. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo conforme alguien de gestión humana porque tendrá que ver con la generación de lineamientos para el recurso humano y la promoción de la seguridad vial en el recurso humano. Por supuesto tendrá que tener personas de las gerencias y de las direcciones porque son ellos quienes me ayudan a tomar decisiones seguras y en estos momentos bioseguras. También es importante tener dentro del Comité de Seguridad Vial a personas del área operativa, a trabajadores, también es importante tenerlos acá contemplados, también es importante tener en cuenta aquí a actores como las áreas de mantenimiento y las que aseguran el vehículo previo pues a su operación, ¿verdad? Y en estos momentos de bioseguridad, importantísimo involucrar a alguien que maneje el riesgo de contagio por COVID-19, ¿cierto? No es obligación hacerlo en el marco de la 1565, pero sí es ideal que una persona me pueda ayudar a establecer lineamientos para que el Comité de Seguridad Vial, como mínimo en todo este 2020, esté discutiendo cómo se está comportando las prácticas de bioseguridad en la organización, en el medio de transporte, ¿sí? Por ejemplo, en este Comité de Seguridad Vial tendremos que estar revisando qué porcentaje de los trabajadores están utilizando el transporte público, porque esos trabajadores serán los más expuestos a un riesgo de contagio por COVID-19. ¿Qué porcentaje de los trabajadores me están llegando en bicicleta? Mirándolo desde dos perspectivas. Desde la perspectiva de puede venirse por, digamos que, o la planificación de las rutas a través del rutograma me está apuntando hacia unas vías que pueden llegar a ser de muy alta accidentalidad, pero a su vez para entender un poco que esa persona que llega de la calle, pues tenemos que capacitarla un poco al respecto y decirle, mira, trata de no tener contacto con nadie en la vía, ¿cierto? Recuerda que tienes que desinfectar tu bicicleta, al ingresar a la organización te vamos a dar unas concentraciones de alcohol o de un líquido que contenga una concentración definida de cloro o de hipoclorito de sodio para la desinfección de las ruedas, para la desinfección de los manubrios. ¿Por qué? Porque resulta que la persona si viene en su bicicleta, pues podría traer también el virus a la organización, pero digamos que lo vamos a ir contemplando en el camino. Después de esto tenemos que tener una política de seguridad vial que esta se obedece netamente a los riesgos viales y como ya se los dije, refleja el compromiso de la organización frente a la prevención de los accidentes que pues, obedecen al tema vial. ¿Listo? Después de esto, tendremos una divulgación de esta política a todas las personas. Eh, y acá, digamos que tenemos que divulgarla a todo aquel que esté expuesto a los riesgos viales que yo estoy poniendo como organización. Si tenemos en ese caso acá los domiciliarios, que soy una empresa, por ejemplo, de domiciliarios, pues la prevención tiene que ser al triple en estos momentos de COVID-19 para tema de bioseguridad y también en temas digamos que la relación que tiene el domiciliario con mi actividad de trabajo, ¿verdad? Pues cuando el domiciliario depende de la organización. Después tenemos que tener un diagnóstico y una caracterización de la empresa frente, en estos momentos, como les digo, a dos elementos. Al elemento de seguridad vial, que acá tenemos que revisar de acuerdo a la información que yo ya les di, entonces cuántos son actores de motocicleta, cuántos son actores en bicicleta, cuántos son peatones, cuántos son conductores de vehículo individual, cuántos son conductores de vehículos de carga, ¿verdad? Y digamos que esta información tendremos que cruzarla al final digamos que del diagnóstico, tendremos que cruzarla con lo que nos está diciendo el boletín de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ¿cierto? Y es cruzarla con la probabilidad seguramente es mucho más alta para los motociclistas, porque lo que nos dice, digamos que las estadísticas nacionales, en este momento las bicicletas están subiendo un poquito las estadísticas a nivel vial, entonces van a estar también muy expuestos, pero también entender cuáles son personas
con antecedentes, por ejemplo, de accidentes o de infracciones de tránsito, cruzarlos un poco con esas personas que yo ya tengo dateadas respecto a prácticas de comportamiento de seguridad vial, pues altas, ¿cierto? Entender un poco en este diagnóstico cómo voy a hacer la medición de mi organización, entender en este momento cuáles son los EPPs que necesitan mis actores más vulnerables, ¿verdad? Entender un poco cuál es el factor de exposición de mi trabajador al riesgo, que lo puedo medir en los días en los cuales a la semana lo estoy exponiendo al riesgo de accidente vial. Y acá viene un poquito la ñapa, señores, y es que en este diagnóstico tenemos que sumarle el tema de bioseguridad. Entonces, ¿cuántos de estos actores que ya cruzamos por el tema vial, cuántos de estos actores tienen preexistencias a nivel médica, ¿cierto? ¿Cuáles de estos actores pueden llegarse a contagiar más fácil, ¿cierto? ¿Cuáles de estos actores viales tienen edades pues avanzadas, ¿verdad? Y que pueden llegar a, pues, a sufrir las consecuencias derivadas del COVID-19 mucho más altas. ¿Cuáles de estos actores visitan diferentes digamos que estaciones de Transmilenio o visitan diferentes sitios, digámoslo así, y pueden llegar a tener contacto con diferentes personas que pueden transmitir el COVID-19 y lo pueden traer, digamos que a transmitir en la organización? Todo ese diagnóstico debemos tenerlo muy en cuenta para después tener un diagnóstico de los riesgos viales. Y acá pues también los invito a que revisemos los riesgos de contagio, como les acabo de decir. Les voy a recomendar de pronto una guía, es de OSHA, yo les quedo viendo ahorita el número puntualmente, el código pues, pero esta guía de OSHA lo que me muestra es cuáles son las situaciones de riesgo más altas de contagio para COVID-19. Entonces, en ese orden de ideas, una persona que maneja motocicleta, ¿cierto? Todo el día y que tiene que ir a muchos sitios a visitar, pues los riesgos viales son altísimos y los riesgos de bioseguridad son altísimos. En ese orden de ideas, las acciones tienen que ir muy focalizadas a esos actores, sin olvidar los demás, por supuesto. Después vienen acá las acciones para la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Entonces acá no podemos olvidar que debemos tener actas del Comité de Seguridad Vial, objetivos del Comité de Seguridad Vial, quiénes son los integrantes del comité. eh, Acá importantísimo tener una encuesta o un instrumento para determinar el riesgo vial, ¿cierto? La aplicación de esta encuesta en los diferentes lugares de trabajo y digamos que en esa porción relevante de los trabajadores para tomar decisiones frente al plan estratégico de seguridad vial, también evaluar si se han tenido en cuenta los riesgos de la operación in itinere y en misión en esa encuesta. También tener en cuenta en esta implementación de acciones la consolidación y el análisis de la encuesta, ¿verdad? ¿Cómo la voy a consolidar? ¿Cómo voy a analizar esos resultados? Definición de los riesgos viales en la empresa. Y entonces es cómo se han venido contemplando estos riesgos viales antes de la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial, la calificación y clasificación de los riesgos viales, eh, digamos que contemplados, y ya en el tema de seguimiento y evaluación de los planes de acción del PSB, pues viene un poquito el tema de, pues de acuerdo con los resultados del diagnóstico de los riesgos viales, si se han definido planes de acción para el factor humano, ¿sí? Como todas esas estrategias para promover la seguridad vial en las personas, pero también de acuerdo con los resultados del diagnóstico, si se han definido acciones para factores vehiculares o elementos vehiculares directamente, también para infraestructura segura, para atención a víctimas y para mirar si la viabilidad de los planes de acción, digamos que le están dando cobertura a todos los riesgos viales. En estos momentos de seguimiento y evaluación de los planes de acción frente al PSB, también tenemos que involucrar si las acciones frente a bioseguridad se están implementando de manera correcta, ¿verdad? Si están siendo suficientes el recambio de las mascarillas y de los tapabocas, si de pronto se nos está subiendo el número de casos presuntos de COVID en mis trabajadores que están, digamos que, manejando el vehículo en función del trabajo, ¿verdad? Porque para eso pues tendremos que tomar acciones como por ejemplo tener en cuenta el trabajo en casa para los que sean necesarios, ¿verdad? O para los que tengan un riesgo un poco más alto, manejar concentraciones de sustancias desinfectantes un poco más altas
y un poco más efectivas, digámoslo así, subir periodicidad para desinfección de los vehículos, ¿verdad? Que ya lo vamos a ver un poco más adelante, pero estos son lineamientos de gestión institucional frente al riesgo, tanto vial o de accidentes viales como, como de bioseguridad, ¿listo? Vamos a pasar ahora con el segundo elemento, que es el elemento de comportamiento humano, que ustedes lo pueden, digamos que revisar en la resolución 1565, como les acabo de decir, y vamos a arrancar entonces con comportamiento humano. Eh, en este pilar de comportamiento humano se contemplan todos los elementos relacionados con el recurso humano, ¿sí? Todos los elementos relacionados eh, con con, con los factores que dependen de las decisiones humanas frente a los riesgos viales y vamos a ir viendo un poco cómo vamos a ir combinando estos con los riesgos de bioseguridad. ¿Listo? Para este elemento de comportamiento humano, entonces, pues tenemos que tener un procedimiento de selección de conductores que pues debe contemplar el perfil del conductor, ¿cierto? Tenerlo definido, establecer cuál es el conductor que debemos tener, ¿cierto? Cuál es el conductor que yo establecí tener para mi organización, después tener un procedimiento para la selección de esos conductores y acá la invitación es a manejar, digamos que unas metas un poco reales con la organización, ¿sí? Y es de pronto no sobrepasarnos con un perfil de conductor con unas metas muy altas en cuanto a años de experiencia, en cuanto a conducción de X o Y número o tipo de vehículos, ¿verdad? Después de tener este procedimiento de selección de conductores, es importantísimo involucrar a las áreas de gestión humana en este proceso, ¿verdad? Para que ellos hagan, digamos que un buen trabajo a la hora de seleccionar los conductores. Acá un bonus track, y es que en estos momentos es importante definir con el área encargada e involucrando, por supuesto, el área legal, si vamos a revisar de pronto comparendos previos de los conductores que ingresan como un indicador bueno o un indicador malo respecto al comportamiento pues, humano del conductor en la vía, ¿verdad? Después de esto, tener todo el tema de pruebas de ingreso de los conductores, ¿verdad? Y aquí que se contemplan los exámenes médicos, ¿cierto? Que estén documentados, que se han fijado criterios para la realización de estos exámenes médicos, tener en cuenta acá la idoneidad de los exámenes médicos y es que tengan que ver directamente con las habilidades, digamos que físicas y médicas del, del conductor para prestar el servicio de la conducción, ¿no? O prestar sí, para conducir en la organización, después tener en cuenta eh, después tener en cuenta el tema de la idoneidad de los exámenes médicos, es que debemos tener un centro médico certificado para esta idoneidad, para después pasar a los exámenes psicosensométricos, pues digamos que están documentados y fijados los criterios para la realización de esos exámenes psicosensométricos de los conductores, después tener en cuenta la idoneidad de los exámenes psicosensométricos, pues a través de la entidad que me lo realiza, ellos son actores digamos que esenciales para nosotros, ¿verdad? Y debemos tenerlo muy en cuenta al momento de hacer la contratación de estos actores que me hagan estos exámenes. Después tenemos que revisar un poco el tema de la prueba teórica, ¿cierto? Todos los temas de la prueba teórica y la idoneidad de los exámenes teóricos al respecto. La prueba práctica, también tenerla en cuenta acá, y deben estar documentados los criterios para la prueba práctica en las organizaciones. La idoneidad de quien realiza las pruebas prácticas también debe tenerse contemplada. Las pruebas psicosensométricas también tenerlas contempladas con el mismo principio. La idoneidad de la realización de las pruebas psicosensométricas. Después de esto, pasamos a las pruebas de control preventivo de los conductores, ¿verdad? Y acá viene pues todo el tema de que esté definida la frecuencia de realización de las pruebas de control de los conductores, que tengamos pruebas médicas de control, pruebas psicosensométricas, pruebas teóricas, pruebas prácticas, como lo acabo de decir, y la idoneidad de las mismas.
Después pasamos a un elemento bien importante que es la capacitación en seguridad vial. Y aquí tendrá que ver muchísimo el tema de bioseguridad porque vamos a arrancar con elementos puntuales. Y es entender que existe un programa documentado para la formación en seguridad vial y en estos momentos que le estemos sumando a ese actor vial las prácticas en el tema de bioseguridad, ¿verdad? Y es todas esas prácticas que vamos a ver más adelante y que, como les dije, nos lo desarrollan los protocolos de bioseguridad bajo la resolución 677. Después de esto, que existe un cronograma de formación para todos los actores respecto a los riesgos viales. Este programa pues debe estar divulgado, debe estar construido, debe tener unos indicadores para hacerle seguimiento, ¿verdad? Y acá involucrar mucho los lineamientos de comunicación frente al COVID, ¿verdad? Y es los mecanismos para comunicar síntomas, para comunicar síntomas, para comunicar de pronto situaciones de riesgo. Mira, yo estuve en contacto con X o Y persona que puede estar positiva para COVID, yo en mi casa tengo una persona que puede estar en riesgo alto para contagio, sí, mantener comunicada la organización al respecto y mantenerlos capacitados, importantísimo a todos los actores viales sobre los mecanismos de transmisión del COVID, sobre los mecanismos de protección. Si mañana la OMS da una directriz de, por ejemplo, vamos a dejar como única sustancia desinfectante y sanitizante el alcohol digamos que diluido al 70 u 80%, entonces tendremos que dejarlo muy claro y al momento de tomar decisiones difundirlo en todas las organizaciones y, ¿por qué no?, alinearlo con este procedimiento de capacitación en seguridad vial y en bioseguridad para la organización. Recuerden todos que acá estamos haciendo es una fusión de bioseguridad con seguridad vial para que ustedes se lleven con esas herramientas, digamos que en sus cabecitas. Después viene en este tema de la capacitación de seguridad vial, que esté definido el responsable del programa de capacitación, quién lo va a actualizar, quién lo va a alimentar. Importantísimo tener en cuenta que este programa de capacitación lo debe actualizar, luego de ir actualizando día a día de acuerdo a los resultados que me vayan arrojando los riesgos, digamos que la medición del riesgo vial y los accidentes viales en mi organización y las causas de los mismos. También es que se incluyen temas de normatividad, tanto en materia de seguridad vial como de bioseguridad, que incluyen temas de sensibilización en los diferentes roles del factor humano, ¿verdad? Y es entender un poco, digamos acá enseñarle un poco al conductor en materia de seguridad vial que la fatiga es una causa altísima de accidentalidad, que el no utilizar los equipos y elementos de protección personal puede llegar a tener consecuencias fatales sobre él, sobre su familia, que el conducir sobre el estado digamos que sobre el estado de embriaguez o bajo estado digamos que de sustancias psicoactivas puede llegar a alterarle su capacidad de reacción frente a los diferentes peligros viales en la vía, ¿verdad? Y que si le combinamos que esta persona, a través del contexto, del factor de gestión institucional, es una persona que tiene que atravesarse todos los días la ciudad para llegar al lugar de trabajo, pues es un usuario o un actor clave para implementar todas las acciones para la prevención de accidentes, ¿verdad? Importante también tener acá que todos los temas del diagnóstico tienen que alimentar digamos que este plan de formación en seguridad vial. Debe estar definida la intensidad horaria, cuántas horas les voy a dar de X o de Y tema, cuántas horas les voy a enseñar a desinfectar la moto, cuántas horas les voy a enseñar a ponerse el tapabocas, cuántas horas les voy a enseñar a utilizar el casco, cómo quitarse el casco, en qué momentos quitarse el casco, en qué momentos desinfectar el tablero del vehículo, el tablero de la moto, ¿verdad? En qué momentos voy a hacer desinfección de las suelas de mis botas con las que conduzco la moto, ¿sí? Para, digamos que enseñar un poco a hacer esta gestión de los espacios bioseguros, digámoslo así. Después, también tener en cuenta que en este programa de formación, pues, es exigido tanto a conductores propios como a conductores terceros. Digamos que es transversal para todos y debemos de empezárselo a exigir y a promover como un lineamiento importante en la prevención de accidentes. Después de esto tenemos
pues que se tenga un modelo establecido para la evaluación de la capacitación, y es acá no limitarnos solamente a asistió o no asistió, sino que también contemplar elementos de qué tanto se le quedó en la cabeza a esta persona mis diferentes estrategias de formación, ¿sí? Qué tanto la persona interiorizó y está mostrando digamos que en su lugar de trabajo todos los temas difundidos en estas capacitaciones. Y acá sumarle un poco entonces también el tema de bioseguridad, y es qué tanto la persona está poniendo en práctica las prácticas, valga la redundancia, bioseguras, qué tanto la persona, digamos que está respetando el distanciamiento, por ejemplo, si es un domiciliario cada vez que va al lugar de trabajo, si es un motociclista, qué tanto está respetando los cambios de vestuario difundidos en la capacitación, y bueno, todos los temas que hayan salido del diagnóstico del pilar de gestión institucional. ¿Listo? Después de esto, tenemos que definir la información hacia los conductores, ¿verdad? Y esta información hacia los conductores hace parte del control de la documentación, y es de entender un poco que pues cada trabajador que conduce o que utiliza su vehículo en la organización, digamos que se debe registrar un mínimo de información de cada uno de los conductores de acuerdo a la 1565, y es la hoja de vida, la licencia de conducción, ¿verdad? Si trae el vehículo la revisión técnico-mecánica y bueno, elementos alineados a los conductores, y pues y a toda esa información que me pueda a mí dar luces respecto al trabajador en su lugar de trabajo frente a los riesgos viales. También entender un poco que la información consignada, digamos que evidencia el control y la trazabilidad de las acciones ejecutadas y definidas dentro del plan estratégico de seguridad vial de la organización, ¿verdad? Y después tendremos que dar revisión un poco, como les había dicho, dentro de este control de la documentación de conductores, a los comparendos, reporte de comparendos, y es tener definida una frecuencia de verificación de infracciones de tránsito por parte de los conductores. ¿Para qué me sirve esta información? Para establecer qué tan alto es el riesgo de exponer a un trabajador a los riesgos viales de acuerdo a su comportamiento en la vía. ¿A qué quiero llegar con esto? Si tenemos que, bajo la definición del contexto, ¿cierto? Los trabajadores que manejan la moto ya son un riesgo alto por contexto externo, ¿cierto? Que es, digamos que el informe de la Agencia Nacional de Seguridad Vial que les acabo de socializar, pero que a nivel interno nos dimos cuenta que digamos que estos motociclistas tienen que ir fuera de Bogotá todos los días, ¿cierto? O sea, se van a exponer a rutas y a vías nacionales que a través de la revisión del pilar de infraestructura segura, que ya la vamos a revisar, me dio un riesgo alto, y a su vez tengo que el trabajador Pepito Pérez, voy a utilizar este ejemplo clásico, que el trabajador Pepito Pérez tiene historial de violar las normas de velocidad y de consumo de alcohol, por ejemplo, frente a comparendos, pues lo que me puedo dar cuenta en este momento y es que ponerlo a él bajo esas otras condiciones de riesgo que ya identifiqué podría seguramente generarme un caso fatal frente a seguridad vial, ¿verdad? Y acá este tema es supremamente importante considerarlo. Tener en cuenta que con el registro de las infracciones a las normas de tránsito por parte de los conductores propios y tercerizados, puedo empezar a estimar un poco el riesgo frente al comportamiento humano de los trabajadores. También pues, evaluar que se tenga establecido un procedimiento en caso de existir comparendos. ¿Qué voy a hacer si detecto un comparendo en un trabajador? ¿Qué voy a hacer si un trabajador me sale con X o Y número de comparendos, perdónenme? Y es acá establecer un poco una medida cual y cuantitativa, ¿cierto? Y es pasar de lo cual y cuántos comparendos tiene, bajo qué causa no obedeció esos comparendos, y pasarlo a una métrica. Y es de pronto entrar a medir un poco el porcentaje de incumplimientos viales o de malas conductas viales del trabajador, para asimismo determinar qué tanto lo expongo a los riesgos viales altos frente a infraestructura segura que me arroja el análisis del rutograma, ¿verdad? Para el tema, bueno, y por último, pues que existe un responsable para la verificación de estos comparendos, ¿cierto? Importantísimo que tengamos una política de control de alcohol y drogas, que se tengan definidos protocolos para alcohol y drogas, que se definan responsables para la realización de las pruebas de alcohol y drogas en la organización,
que se tengan consentimientos informados a las personas que se va a practicar estas pruebas, ¿cierto? Que haya regulación de horas de conducción y de descanso, ¿verdad? Y es que acá digamos que entran mucho eh, el tema de los líderes de la organización y es involucrarlos a aquellos, y por eso es que yo les decía que en el comité de seguridad vial deberían haber personas operativas y deberían haber personas, digamos que los jefes de transporte o los jefes de- del servicio o de la logística, porque son ellos quienes toman la decisión de poner muchos puntos, por ejemplo, de recorrido o muchos kilómetros de recorrido en un tiempo determinado, ¿cierto? Y acá la evaluación objetiva del rutograma es importantísimo. Por ende, las políticas de regulación frente a la regulación de horas de conducción y descanso es importante tenerlas monitoreadas y controladas desde el Comité de Seguridad Vial y bajo el responsable de seguridad vial. Entonces es importantísimo aquí tener en cuenta ese tipo de cosas, tener en cuenta que en este reporte ahora se puede evidenciar las jornadas laborales y la planificación de las jornadas de descanso con el fin de evitar pues la sobrecarga laboral o que el trabajador tome las decisiones de exceder velocidad en la vía, ¿cierto? Al no haber hecho una buena planificación de tiempos y de movimientos en la vía, ¿verdad? Importantísimo entonces, señores, que en esta regulación de horas de conducción y descanso también involucremos las horas de bioseguridad y son horas del tiempo, digámoslo así, de desinfección, tiempo que le va demandar al conductor la desinfección de su cabina del camión, la desinfección de sus llantas, los tiempos de parada para reportar su estado de salud diario frente al COVID-19 bajo la aplicación Corona App o la herramienta que define la organización, el tiempo que yo voy a definir para que el señor pare y por medio del teléfono le recuerde la importancia del lavado de manos, le recuerde la importancia de la desinfección de todos los elementos que él vaya tocando a través digamos que de su recorrido, ¿cierto? La importancia de utilizar su protección respiratoria, ¿verdad? Su protección visual, en caso de que tengamos protección visual para prevenir el contagio por medio de los ojitos. Sí, ese tipo de cosas debemos tenerlas muy en cuenta también en este elemento de regulación de horas de descanso y yo le llamaría también horas de bioseguridad, ¿cierto? O tiempo de bioseguridad. No lo dice la 1565, pero yo digamos que les voy dando estos tips para que ustedes los tengan en cuenta en su organización. En esta regulación de la velocidad, que es otra de las políticas de la empresa, pues se debe regular o se debe mejor mostrar que la empresa eh, promueve y establece las políticas de aplicación de los límites de velocidad de los vehículos, ¿verdad? Y es que la organización respeta los límites de velocidad máximo y para eso el rutograma es esencial, señores, que tenemos que revisarlo y al momento de construirlo debemos tener en cuenta todos los factores que ya vamos a entrar a revisar en el siguiente pilar. Que se han fijado unos límites de velocidad para zonas rurales y urbanas, que los conductores conocen las políticas de velocidad de la organización y que los conductores las están poniendo en práctica, ¿verdad? En cada uno de los espacios, que los conductores entienden cuando una ruta nacional tiene límite de velocidad de 80, cuando una ruta nacional tiene un límite de velocidad de 100, por ejemplo, la ruta del sol, cómo van cambiando esos límites de velocidad y cómo los impregno a mi organización. Importante tener en cuenta también y asegurar que la empresa pues cuente con los mecanismos para el control de la velocidad y el monitoreo de los mismos. Entonces los GPS entran acá a jugar un papel bien importante, de pronto el reporte de los tiempos del trabajador, sí, estarlos llamando, estarle preguntando cómo llegaste bien, sí, ese tema es súper importante tenerlo en cuenta para que, digamos que con el control de esta velocidad, pues digamos que con una básica operación de división nos demos cuenta si a una velocidad de tantos kilómetros por hora el trabajador recorrió tantos kilómetros con el tiempo y respetó el límite de velocidad, ¿sí? Que pues son de pronto métodos simples, pero que al cruzarlos con el GPS, que sí me mide directamente la velocidad, pues me puede llegar a dar luces de cuál es el comportamiento de la persona en la vía. También debemos tener una política de uso de elementos de protección personal, que ya todos debemos tenerla muy claro. Y en esta política de uso de elementos de protección personal tenemos que involucrarle en estos momentos elementos de protección de bioseguridad, ¿cierto? Y es entender un poco si vamos a dotarlo de protector respiratorio
perdóneme, cada cuánto va a ser el recambio de este protector, ¿cierto? Si es lavable, pues entonces darle un cierto número para que el trabajador tenga la opción de el lavado o mejor, que la misma organización le haga el lavado a este protector. Si es por recambio, entonces cuándo debe disponer de estos protectores, en qué momento, si es en el vehículo, entender que estos residuos, digámoslo así, generados por ejemplo, de desechar los protectores respiratorios, hacen parte de de un residuo que puede incrementar el riesgo de contagio por COVID-19, ¿verdad? Es importante entender eso. Y en la política de uso de equipos bidireccionales, pues entender que, digamos que debe estar muy expresa la prohibición del uso de equipos bidireccionales durante la conducción, que la empresa cuente con mecanismos de control de uso de equipos bidireccionales durante la conducción, ¿verdad? Que digamos que el trabajador no use, digamos que libremente estos y que se hayan fijado sanciones a los conductores que hagan uso de los equipos bidireccionales. ¿Listo? Importantísimo esto de tenerlo en cuenta para el pilar del comportamiento humano. Vamos ahora entonces con el tercer pilar del Plan Estratégico de Seguridad Vial y es un poco el pilar de vehículos seguros o de los vehículos bioseguros. También vamos a hablar acá un poquito, entendiendo que al final sí vamos a revisar un poquito el margen de la bioseguridad en vehículos. Y es entender un poco que debemos tener hoja de vida de los vehículos. Frente al mantenimiento preventivo debemos tener unas hojas de vida de los vehículos, ¿verdad? Unas hojas de vida que me permitan a mí definir si un vehículo está en correcto estado, si un vehículo está cumpliendo con las especificaciones y que el trabajador o cualquier persona que haga inspección preoperacional del vehículo pues pueda tener una guía para hacer dicha inspección preoperacional. ¿Listo? Eh, Entender acá si se tiene en físico o en digital en la empresa disponible la carpeta de cada uno de los vehículos propios y no propios, si se cuenta con información como placas del vehículo, número del motor, kilometraje, bueno, toda la información inherente a los vehículos. Tercero, pues que tengamos el SOAT, ¿verdad? En esa hoja de vida de los vehículos, la fecha de vigencia del SOAT es importante. Eh, la revisión técnico-mecánica, el reporte de comparendos y otros elementos importantes. Acá, tener importantísimo que en esta hoja de vida de los vehículos tengamos reporte de incidentes y reporte de accidentes. Eso es esencial acá tenerlo en cuenta. También en este mantenimiento de vehículos tener en cuenta recomendaciones técnicas de operaciones de mantenimiento, ¿cierto? Y es todas esas, digamos que esos talleres avalados, ¿cierto? Talleres idóneos para hacer mantenimiento, pues me haya generado una ruta de recomendaciones técnicas y mecánicas en el mantenimiento del vehículo y que yo les decía absolutamente todas antes de ponerlo a funcionar, ¿cierto? Y antes de ponerlo otra vez al servicio de la organización para proteger la vida del trabajador. Entender también acá pues que se deben conocer las especificaciones técnicas de los vehículos, los sistemas de seguridad activa y pasiva, registrados por escrito en carpeta independiente por cada vehículo. Cronograma de intervenciones de vehículos propios, también importantísimo tenerlos en cuenta. Acá pues que se tenga una programación para las intervenciones programadas de mantenimiento preventivo a los vehículos. Eh, Verificación de mantenimiento para vehículos terceros también, y es tener un mecanismo para la gestión de terceros o de contratistas, ¿cierto? Frente a pues el mantenimiento de los vehículos y el control de los vehículos y de la flota del contratista. También tener en cuenta la verificación de mantenimiento para vehículos eh, propios y los terceros, como ya lo había dicho, que se ejecute este plan de control a los vehículos y también tener en cuenta la idoneidad, ¿cierto? Y es que se cuenten, perdón, con las instalaciones propias y el personal idóneo de la empresa para el proceso del mantenimiento preventivo y que se tenga un contrato con un centro mecánico para ello. Entonces acá el tema de que el vehículo vaya a un taller X o Y, pues va a depender mucho del apetito de riesgo que tenga la organización y de la definición de la idoneidad de este taller. Acá, respecto a temas de bioseguridad, es entender muy bien que cada vez que el vehículo, digamos que pase por diferentes manos, ¿cierto? Tanto entendiendo de manos, pase por diferentes lugares con los cuales no tenga yo control de su bioseguridad, por ejemplo. Hoy lo mandé a técnico mecánica, pero también estuvo viajando
el vehículo por X y Y instalaciones, ¿sí? Estuvo en tal y tal sitio, estuvo en revisión por el mecánico. Cada uno de esos sitios es incertidumbre frente a la bioseguridad. Luego, cada vez que el vehículo entre y salga a cada una de estas, digamos que lugares variables, debemos aplicar las medidas de bioseguridad de los vehículos, la desinfección interna, la desinfección de ruedas, ¿cierto? La aplicación de la sustancia desinfectante, que acá entre paréntesis, esta sustancia desinfectante no podrá entrar a dañar las partes del vehículo, importantísimo, ¿sí? Es un balance entre la bioseguridad y la seguridad vial y pues digamos que de una buena aplicación de estos tamizajes, digámoslo así, de ingreso y de salida del vehículo en materia de bioseguridad va a depender que mitiguemos muchísimo el contagio del COVID-19, tanto llevárselo al taller o al sitio al que el vehículo ingrese, a la terminal de transporte, al centro logístico, al parque logístico, a la misma organización, va a depender muchísimo que controlemos ese riesgo de contagio o que lo traigamos de esos lugares, ¿sí? Digamos que es súper importante entender mucho esos puntos críticos del control de bioseguridad frente al mantenimiento de los vehículos, que entran como a jugar bien importante en ambos elementos. Frente al mantenimiento correctivo, pues tener un registro de que se lleven los registros de mantenimiento del correctivo realizados a los vehículos, ¿verdad? Frente a los diferentes daños que salgan. Recuerden que el porcentaje de mantenimientos correctivos perdón, frente al preventivo deberá ser, pues, evidentemente menor, ¿sí? Porque si tenemos un buen programa de mantenimiento preventivo que funcione bien, que me cubra a mí de riesgos, pues al final el programa de mantenimiento correctivo de fallas inmediatas que digamos que no controladas, pues deberá ser muchísimo menos. Importantísimo que tener un protocolo en caso de fallas de vehículos, que se tengan protocolos de atención al vehículo, qué hacer en caso de que le falle la llanta. Si por simple que parezca que va a hacer en caso de que se pinche, qué hacer en caso de una recalentada del vehículo, qué hacer en caso de que se le dañe el velocímetro. Sí, ese tipo de cosas tenemos que tenerlas muy mapeadas y pues mantener siempre digamos que con la idoneidad para el mantenimiento correctivo, que le aplica el mismo principio del mantenimiento preventivo, y es tener muy en cuenta que pues las instalaciones propias y o de personal idóneo de las empresas para el proceso de mantenimiento correctivo deben ser, como lo acabo de decir, idóneas, deben tener idoneidad para garantizar que el vehículo no tiene fallas y no exponer al trabajador a muertes o a accidentes de tránsito, ¿verdad? Importantísimo, señores, en este tema de mantenimiento correctivo, además de dejar registros de los mantenimientos correctivos, yo les sugeriría que por temas de bioseguridad, no por seguridad vial, sino por temas de bioseguridad, dejemos registros de cada vez que le hacemos desinfección, de cada vez que hacemos limpieza de los vehículos para prevención del COVID-19, con el objetivo de tener trazabilidad en caso de un brote, pues infortunado dentro de la organización, ¿verdad? Entonces, tener todos estos registros de trazabilidad de la desinfección que le hacemos, que más adelante, digamos que vamos a ver ya las medidas de bioseguridad específicas, pero acá yo les voy dando pilar por pilar, cómo podemos ir involucrando estos protocolos de bioseguridad, ¿cierto? Para el chequeo preoperacional, que es el último de los elementos de vehículos seguros, pues es esencial tener en cuenta que eh, debemos establecer protocolos y formatos para la inspección diaria de los vehículos. Diaria, señores. En esta inspección diaria de vehículos también podemos involucrar un poquito el tema de bioseguridad, ¿cierto? Y de pronto chequear, se hizo desinfección de las llantas, se hizo desinfección de la cabrilla, de los cambios, ¿sí? Se aplicó la sustancia desinfectante, me permito llamarla así porque puede ser variable por cada organización, ¿sí? Si va a haber un cambio de conductor que ingrese al vehículo, pues tener en cuenta que este cambio de conductor puede llegar a incrementar el riesgo de contagio porque me cambia la condición de bioseguridad, ¿verdad? Que si va a ir una persona en cabina, con él se respete el distanciamiento social, ¿verdad? Importantísimo. Y al menos si no se respeta, pues que vaya con todos los elementos de protección de bioseguridad, que ya de los que ya hablamos más atrás, que vamos a recalcar más adelante.
que en esta inspección preoperacional, además del tema de bioseguridad, pues se contemplen todos los temas de seguridad vial, ¿verdad? Frenos, medición de líquidos, medición de aceite, que la gasolina esté funcionando, que no tengamos escapes, que los ruidos del vehículo al encenderlo, y eso es importante hasta para casa, que al encender el vehículo, digamos que los ruidos no me estén mostrando una posible falla o un recalentamiento del vehículo o un incendio, ¿cierto? O una falla eléctrica, ese tipo de cosas debemos plasmarlas en nuestro formato de chequeo preoperativo o preoperacional. Y pues que se adelanten auditorías verificando el debido diligenciamiento del listado de chequeo. Yo, Jorge Olave, siempre le llamo a esta inspección preoperacional el último chance, la última oportunidad para asegurar que el equipo funcione. La última oportunidad para que, para mostrar que el vehículo funciona bien, para mostrar que, para estar seguros y bajar la incertidumbre en un buen porcentaje de que el vehículo esté funcionando bien. ¿Listo? Esto en cuanto a vehículos seguros y en materia de bioseguridad también. Perdónenme. Frente a infraestructura segura, es importante tener en cuenta entonces, señores, como ya les decía, que debemos tener o en cuanto a rutas internas, ¿cierto? O administración de las rutas. Digamos que el tema de administración de rutas y del entorno tiene que ver con rutas internas y rutas externas. Vamos a hablar primero de las rutas internas. Frente a rutas internas, pues son todas las vías internas de la empresa en donde circulan los vehículos, ¿verdad? Y acá también entra un papel muy importante el tema de bioseguridad. Voy a arrancar primero con la de seguridad vial. Y después que debemos tener una revisión del entorno físico donde se opera. Y es que exista un plano de las vías internas con la descripción de la revisión, ¿verdad? Que este plano de las vías internas yo las conozca, ¿sí? Las tenga monitoreadas de pronto a través de un circuito cerrado de televisión, que las tenga monitoreadas cuando son críticas, que les tenga restringido el paso, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos una terminal logística, pues seguramente debo tener unas rutas internas para el transporte de peatones, unas rutas internas para el transporte de bicicletas y unas rutas internas netamente para el transporte de vehículos pues pesados y vehículos individuales y motocicletas, por ejemplo. En países avanzados, estas rutas internas, digamos que están definidas para cada actor vial, incluyendo las motocicletas en un carril independiente, ¿verdad? Que no exista conflicto de circulación entre los diferentes actores viales, como vehículos, peatones, que digamos que no haya riesgo de que los peatones se me crucen por zonas de descargue y en zonas de parqueo de vehículos, porque acá el riesgo, digamos, de atropellamiento puede incrementar. En estos momentos, señores, también importante tener desplazamientos en las zonas, bueno, respecto al entorno físico, importante tener una zona, yo le sugeriría, una zona para hacer desinfección de vehículos, una zona específica en la cual los vehículos que puedan llegar, que pudieron haber llegado, por ejemplo, de Corabastos, o que si estamos hablando del PSB y de bioseguridad para sectores como Corabastos o para centrales o terminales, que hayan contemplado y que hayan pasado por diferentes sitios donde el riesgo de contagio digamos que puede estar alto o se me salga de control a mí, pues entre directamente a esta zona sin que personas ingresen a este vehículo, sino que solamente las personas encargadas de hacer desinfección y sanitización del vehículo sean los que tengan contacto con él para reducir el riesgo de contagio en el vehículo, ¿verdad? En este tema del desplazamiento de las zonas que tiene que ver con rutas internas, pues debemos tener zonas peatonales o de vehículos pesados o de motociclistas o de motociclistas, ciclistas, perdónenme, o de ciclistas, deben estar señalizadas, demarcadas, iluminadas. Si son las zonas de las que les hablo de bioseguridad, si tenemos el chance en la organización de definirlas, por supuesto, pues que estén iluminadas y demarcadas como zona de desinfección, ¿verdad? Separadas las zonas de circulación de los vehículos, y pues que por supuesto siempre, como está pasando en rutas externas, señores, se privilegia el paso de peatones sobre el paso vehicular, ¿cierto? Porque pues creo que es supremamente claro, se nos están muriendo mucho los peatones en la vía, como lo vimos en el informe, lo vimos en el informe de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y
que se privilegie, bueno, porque digamos que son actores vulnerables y son actores que pueden llegar a depender directamente del factor humano, por supuesto, y que una mala decisión puede cobrar la vida de las personas, ¿verdad? Importantísimo este tema de desplazamiento de zonas bioseguras. En estos momentos cobra muchísima importancia. Como ustedes se han podido dar cuenta, debemos establecer para los peatones un ingreso diferente a la salida, ¿cierto? En la cual no se cruce, no se mantenga el distanciamiento social de los 2 metros, que el ingreso de los peatones, digamos que esté condicionado por una área de desinfección de los zapatos o un área previa de cambio de vestuario para evitar que la persona que estuvo en la calle ingrese o que estuvo en un sitio, digamos que a lo que yo le llamo desconocido en cuanto al riesgo de bioseguridad, vaya a traer el riesgo a la organización, ¿verdad? Zonas en las cuales haya tránsito dentro de la organización y mantengamos sobre todo para peatones el distanciamiento social. Tenemos que dentro de esas rutas internas tener velocidad máxima de circulación de vehículos, que existan elementos en la vía que favorezcan el control de la velocidad. Eh, Respecto a parqueaderos internos, pues que deben estar señalizados, demarcados e iluminados, como ya se los dije. Deben estar definidas zonas de parqueo según el tipo de vehículo, pues para evitar accidentes, por supuesto, asociados con la naturaleza del vehículo. ¿A qué me refiero con naturaleza del vehículo? Pues que, digamos, las tractomulas tienen una configuración física. Pues que puede llegar a tener puntos ciegos y puede llegar a generar accidentes en el mismo parqueadero de nuestra organización o si, por ejemplo, tenemos bicicletas con carros, pues que sean aparte para evitar también ese tipo de accidentes. Y no se nos puede olvidar, señores, que las rutas internas, aunque sean internas, también pueden generar accidentes. Eso es importante y es esencial recalcárselo en el pilar del comportamiento humano digamos que a las diferentes personas de la organización que conducen vehículos. ¿Listo? Respecto al mantenimiento de las señales, pues debemos tener como unas medidas para hacer mantenimiento de las señales internas y que, digamos, que sigan siendo visibles para la organización. Pasamos ahora entonces a las rutas externas y respecto a estas rutas externas, pues son las rutas que no están en control de nosotros. Estas rutas externas que son literalmente la calle, las vías nacionales o distritales, eh, si bien no están en el margen de nuestro control, debemos tenerlas monitoreadas. Yo no puedo tomar decisiones sobre esas rutas, pero sí puedo tomar decisiones sobre si expongo a la persona a esta ruta, ¿sí? Sobre si la persona debe conocer un límite de velocidad, debe conocer una señal de seguridad vial en esta ruta. Es importantísimo que ustedes lo tengan en cuenta. Y frente a esto, pues debemos tener un estudio de rutas o el gran famoso rutograma, ¿verdad? Y es un estudio desde el punto de vista de seguridad vial generando rutogramas cuando corresponda. Y pues que se identifiquen los puntos críticos establecidos, digamos que las estrategias de prevención frente a los mismos, y es entender en dónde las vías cambian de velocidad, qué vías son rurales, qué vías son de alta accidentalidad, qué vías son un poco más inseguras, no tanto en seguridad vial como en temas de orden público, ¿cierto? Qué vías son de tránsito, de transportes pasajeros, en qué vías el tráfico de mulas es diferente. Por ejemplo, no es lo mismo conducir bajo la Ruta del Sol que acá en Bogotá sobre la autopista sur, ¿verdad? ¿Qué vías son por estadísticas viales las de más alta accidentalidad? Y acá los invito a que nos apoyemos mucho en la información de nuestros gobiernos nacionales. Y acá, dándoles el tip de bioseguridad, es importante entender cuáles de estas vías digámoslo así, puedan llegar a tener hospitales o centros de atención en caso que la persona llegue a presentar síntomas de COVID, ¿verdad? Y pueda llegar a esas vías, ¿cierto? Y pueda llegar a esos centros de atención en esas vías. Es importante tenerlo identificado. Tener identificado también cuáles de estas vías pueden llegar a tener, o mejor, cuáles en estas paradas de los trabajadores en estas vías podemos llegar a incrementar el riesgo de contagio para esos sitios que no de los cuales tenemos incertidumbre frente al nivel
a nivel de transmisión de COVID y entender cuáles vías pertenecen a cuáles departamentos y cuáles departamentos o zonas de Colombia son de alto índice de transmisión del COVID, ¿verdad? Importante como tenerlo ahí de ñapita en cuenta en infraestructura segura. Políticas de administración de la ruta y es que se planifique el desplazamiento del personal. Acá los jefes juegan un papel importantísimo en la planificación del desplazamiento del personal, que se tengan horarios de llegada y de salida, que se hagan monitoreos y feedback o retroalimentación en los comportamientos viales, ¿verdad? A las personas, que para tal ruta debes hacer el recambio tantas veces de tu respirador o de tu protector respiratorio, que no puedes, digamos que entrar a X o Y baños, ¿cierto? Sino con estas reglas de bioseguridad para no llevar o traer, digámoslo así, o incrementar el riesgo de contagio por COVID-19. Eh, Respecto al apoyo tecnológico, que se haga monitoreo y retroalimentación de los comportamientos viales a las personas y que por medio de las tecnologías, pues que se permita generar acciones preventivas, ¿sí? Que acá el apoyo tecnológico es importante para prevenir, ¿sí? Más que para estar espiando, es para prevenir accidentes a las personas, ¿verdad? Y como último elemento de rutas externas, pues es importante, señores, tener en cuenta que eh, debemos tener políticas de socialización de la información. Y es que la empresa, pues, digamos que establezca mecanismos de socialización e información preventiva eh, y que haya desplegado esta misma a toda la organización. ¿Sí? Eso es pues, completamente importante tenerlo en cuenta y divulgarla en el marco de todos los actores viales que yo llegue a tener en la organización. Por último, y no menos importante, tenemos el pilar de atención a víctimas. Este pilar de atención a víctimas, pues lo que me invita a mí es a tener un plan de contingencia y emergencia para el trabajador en caso de llegar a tener un accidente de tránsito. Saber qué es lo que va él a tener en cuenta al respecto, que exista un protocolo de atención en caso de un estrello simple o digamos que un accidente de tránsito en el cual pues hubo pérdida importante del vehículo, en el cual haya un conato de incendio, haya una explosión, haya una electrocución, la persona haya quedado entre latas. Es importante tener en cuenta el protocolo. Y cuando me refiero al protocolo, no es que una de las personas atienda a la otra, digamos que puede estar contemplado, pero también es a qué entidad de tránsito voy a llamar. Y esto se articula muchísimo con el pilar de infraestructura segura. Y es entender un poco en estos rutogramas cuáles son los centros de atención más cercanos para que el trabajador lo alinee con sus plan de contingencia de emergencia, ¿verdad? Eh, Importantísimo divulgar esos protocolos, señores. Esto siempre estar listo para la acción, como le digo yo, y es listo para, en caso de cualquier accidente, pues poder actuar de manera oportuna, ¿cierto? Que tengamos información documentada de todos los accidentes de tránsito y si son del trabajo, pues deberán investigarse como un accidente de trabajo en el margen de la resolución 1401, ¿verdad? Que pues creo que todos la conocemos, es la resolución para hacer investigación, reporte de los incidentes y accidentes de trabajo, y si son viales, pues tendrá que tener doble información, tanto por el PSB como por el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Que exista análisis de accidentes de tránsito y es que existan variables de análisis de los casos de accidentes de tránsito de acuerdo a la gravedad, si son históricos, repetitivos y diferentes datos al respecto. Importantísimo, señores, promover el tema de las lecciones aprendidas, ¿verdad? Y es divulgar todas las lecciones de esos accidentes que, a Dios gracias, no cobraron la vida de ninguna persona, pero que pudieron haber sido fatales. Que el vehículo quedó debajo de una tractomula, que el vehículo se fue a una zanja, ¿sí? Y acá es un consejito de vida: revisen el accidente, a qué tipo de pilar correspondió y puntualmente a qué elementos del pilar correspondió. Si es de vehículo seguro, bueno, el accidente correspondió a mantenimiento preventivo, el accidente definitivamente correspondió a falta de chequeo preoperacional y esa falta de chequeo preoperacional correspondió a qué, a factores humanos, factores del vehículo o de pronto que yo no tenía definido un procedimiento para hacer el chequeo preoperacional, ¿sí?
tener fuentes de información y esté definida la fuente de información para estos registros y obtener la información sobre los accidentes de tránsito en la organización, tener un procedimiento para la investigación de accidentes de tránsito, importantísimo, si está alineada con su investigación de accidentes de trabajo, pues chévere, pero digamos que sí es importante acá incluirle elementos de investigación de accidentes relacionados con el vehículo. Entonces, acá sí entra mucho el tecnicismo de la ingeniería mecánica y de todo el tema mecánico del vehículo, y es entender cuándo el accidente se produjo por fallas del motor, cuándo por fallas de los frenos, cuándo, pues, que son temas muy específicos para el vehículo, pero que van a obedecer la metodología para investigación del accidente. Recuerden que para investigar accidentes, pues hay muchísimas metodologías para llegar a la causa raíz, y pues estas pueden obedecer a diagramas de espina de pescado o Ishikawa, eh, o también a diagramas de 5 Ms, ¿sí? De 5 porqués, bueno, diferentes metodologías para llegar a la causa raíz. Con la causa raíz podemos hacer prevención y tener indicadores en los cuales pues se midan los incidentes y los accidentes, y acá en estos indicadores tener involucrados, señores, tener involucrados los incidentes para que nos enriquezcamos de ellos, ¿sí? Y saquémosle todo el jugo a los incidentes como ese chance que nos da la vida, yo le llamaría, para prevenir el próximo accidente que pues sí puede llegar a tener una consecuencia fatal, ¿verdad? Importantísimo, todo lo que salga del protocolo de atención a víctimas y de la medición de los indicadores deberá migrar a la mejora de los diferentes pilares. Entonces, a la mejora del pilar de gestión institucional, entonces, si son temas de el comité, siempre los accidentes deberán pasar por el comité de seguridad vial, siempre los protocolos de atención a víctimas deberán pasar por el comité de seguridad vial. Si los accidentes obedecieron más a comportamiento humano, entonces debe intervenir la capacitación, si obedecen a vehículos seguros, si obedecen a la infraestructura dentro de la organización, ¿verdad? Ahora bien, si estoy viendo que todos mis incidentes y accidentes están obedeciendo a una ruta puntual por la que van mis trabajadores, pues establecer en mi rutograma una opción B, ¿cierto? O mejor, pasar la más accidentada para opción B y dejar otra como opción A, así se nos incrementen los tiempos, pero digamos que se nos reduce un poco el riesgo de un accidente vial. Y pues por supuesto, siempre tenerlo divulgado, eso es importantísimo. Acá quiero darles como unos tipsitos también en estos protocolos de atención a víctimas, sumarle en estos momentos de COVID-19 y de gestión integral de la bioseguridad y la seguridad vial, tener en cuenta un protocolo para casos positivos de COVID-19. Ustedes no están exentos que la persona de pronto salió 5 días de viaje, ¿sí? Pues para cubrir el viaje digamos que de la organización, pues un viaje puntual, y en ese viaje, en el día 1 estoy ya contagiado y el día 4 estoy ya presentando síntomas, o el día 5 está presentando síntomas, y qué debe hacer el trabajador en caso de que empiece a sentir síntomas de fiebre, de tos seca, ¿cierto? Dentro del vehículo. O sus dos trabajadores que van en el vehículo, digamos que en caso de carga pesada, a qué centro ir, ¿cierto? Cómo reportar, en qué momento reportar, qué síntomas reportarle a la persona que maneja bioseguridad en la organización. Eso es importantísimo tenerlo contemplado, señores. En ese orden de ideas, pues ya abordamos un poco el plan estratégico de seguridad vial, ya hablamos que debemos tener unos indicadores muy aterrizados a lo que yo implementé en el marco del plan estratégico de seguridad vial. Ahora voy a hablar un poco de los protocolos de bioseguridad en las organizaciones. Y esto es importante que lo tengamos monitoreado. Digamos que como AXA Colpatria les ha traído a ustedes digamos que en conjunto con el Consejo Colombiano de Seguridad, les ha traído unas referencias mundiales para que ustedes estén dateados de la información de vanguardia respecto a estos protocolos de bioseguridad. Y en la fuente, pues vamos a arrancar con una referencia que es la del Ministerio del Trabajo Español, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo. Nos habla de unas medidas preventivas para pues, la prevención del contagio del COVID o transmisión del COVID-19 en el uso de los vehículos. Vamos a arrancar primero pues, con el uso individualizado de los vehículos, ¿cierto? Que son las medidas previas a la actividad. Procurar siempre que los vehículos vayan solamente ocupados por una persona. En caso de no poderse, porque entendemos que es un tema pues que a quien llega a afectar digamos que
la productividad de la organización, pues, pues que se limpien y se desinfecten con una frecuencia importante todas las superficies con las que haya entrado en contacto el transportista, el volante, la palanca de cambios, los mandos, los pulsadores del vehículo, las manetas, los tiradores de las puertas, las llaves, bueno, etcétera. Definir una frecuencia importante. La frecuencia dependerá de que tanto el vehículo visite lugares que no están en nuestro mapa de control de riesgo de bioseguridad. ¿Sí? Importantísimo eso. Si el vehículo va, el caso del domiciliario, que va al día a 15, 20 sitios diferentes, pues deberemos implementar desinfección de los vehículos con la frecuencia puntual antes y después de cada uno de los sitios. Recuerden que acá el riesgo es doble, llevarlo y transmitirlo como un riesgo de salud pública, pero traerlo a la organización como un riesgo de bioseguridad enmarcado en los riesgos viales. Segundo, pues si tenemos el uso individualizado, eh, digamos que de tablets o de teléfonos o de agendas, pues debemos promover la desinfección de estos, los GPS, desinfección todo el tiempo, ¿cierto? Siempre tener como un kit de higiene para el transportista, agua, jabón o gel glicerinado con una concentración mínima del 70%, que ya vamos a ver un poquito al respecto, pañuelos desechables. A mí me gusta siempre decirles, doten al conductor con un atomizador que tenga un poco de alcohol diluido lejos del área, por supuesto que no vaya a generar incendios, pero que con este alcohol pueda ponerle a un pañito y limpiar la superficie, ¿cierto? Algunos países como España nos proponen soluciones derivadas del cloro, ¿cierto? Pues a una concentración muy bajita, que más adelante de pronto les hablo un poquito al respecto, facilitar el área, agua embotellada habitualmente para el conductor, para la desinfección de los alimentos, proveerle alimentos en caso de pues, pasar por zonas en las que él tenga que adquirir alimentos. Acá es importante si podemos dotarlo con alimentos no perecederos para que el conductor no tenga que pasar por diferentes zonas, hablemoslo acá, desconocidas, ¿cierto? O zonas de las cuales no conozcamos el riesgo de contagio o el estado mejor del riesgo de contagio por COVID-19. Importante si es un conductor que se desplaza por Bogotá o por o por la zona norte de Colombia, ¿cierto? O las zonas de alta nivel de riesgo de contagio, pues tendremos que, digamos que, aumentar la frecuencia de desinfección y robustecer, digámoslo así, las medidas puestas frente al vehículo. Importante también identificar a los trabajadores sensibles de infección para generar informe de medidas de prevención, monitorear a esos que tienen diabetes, a esos que tienen preexistencias, incluso si los podemos dejar en casa mucho mejor, esos trabajadores que tienen edades avanzadas también tenerlos dentro de nuestro monitoreo, ¿cierto? Obesidad, sí, todos los síntomas de los cuales, perdónenme, todas esas preexistencias de las cuales nos ha hablado la resolución 666 en Colombia y la Organización Mundial de la Salud. Y también concientizar a los trabajadores sobre la comunicación de los síntomas del COVID-19 por simples que parezcan. Una gripa, por simple que parezca, un dolor en el pecho, por simple que parezca, tos, por simple que parezca. Es importantísimo decirle eh, que esta información es esencial y que enseñarle, pues, por ejemplo, cuál es el mecanismo de transmisión, ¿sí? Que los 2 metros corresponden a la distancia óptima para la cual el virus no alcanza a llegar de fosa a fosa, que la transmisión es de fosa a boca o a ojos, y de la misma manera, pues al contrario, que viaja a través de gotículas y que puede, caer y puede quedar en las superficies en un tiempo establecido y definido, que en este momento pues no hay claridad respecto al mismo por la OMS, ¿cierto? Eh, Importante también frente a la organización del trabajo, eh, enseñarle al trabajador que se deben planificar, bueno, al trabajador y a los jefes del área, que se deben planificar las rutas siempre. Entonces acá, unido al rutograma, se deben planificar las rutas siempre, identificando las rutas de larga distancia, ¿sí? Los lugares de parada. Estos lugares de parada tratar de tener acuerdos con ellos, ¿sí? Si son hoteles, pues están a tratar de involucrar al hotel en las medidas de bioseguridad de este hotel
o del sitio en donde va a parar la persona, ¿sí? A descansar, a tener su lugar de reposo, para que esto no vaya a incrementar el riesgo de contagio. Y en caso de llegar a acuerdos con el lugar de descanso, también dotar al trabajador de esas medidas, es entregarle de pronto unas soluciones desinfectantes para el ingreso, que antes y después al ingresar o salir del hotel o del hostal, reporte su estado de salud, ¿cierto? A ustedes o a la organización. eh, y que digamos que dispongamos de diferentes servicios de control para esto. Respecto a la planificación de entregas y recogidas, pues no podemos dejarlo al azar, señores. Siempre debemos tener una trazabilidad de dónde se va a llevar a cabo cada una de las rutas, así tener monitoreado que, por ejemplo, si tenemos un brote o un caso de contagio, pues el trabajador visitó el puerto A, el sitio B, el sitio C, el sitio D. Ahora bien, si fue, entonces empiezan ustedes a determinar si fue en el sitio A, con qué personas tuvo contacto, con qué áreas de la organización tuvo contacto, para determinar dónde se contagió y para determinar dónde pudo haber también, digamos que, transmitido el virus a otras personas, que es una obligación como organización, como actores, digámoslo así, importantes dentro de todo este tema de salud pública. Importante también organizar pues que la carga del vehículo adecuadamente, minimizando así el tiempo de entrega y evitando manipulaciones innecesarias de la mercancía, si digamos que estamos hablando de mercancía. De esta manera, pues lo primero que se va a descargar de verdad es estar cerca de lo más cerca posible de la puerta para evitar la manipulación de toda la mercancía durante el, el viaje, digámoslo así, importante, ya que lo tenemos acá en la diapositiva, las tablas, los esferos, sí, deben estar desinfectados con muchísima frecuencia. El esfero, procurar que el conductor no manipule dinero, ¿cierto? No manipule dinero en su recorrido, esto tiene que ver con la organización del trabajo. eh, Monitorear el reporte de bioseguridad de diferentes centros de entrega y de personas que interactúen allí. Y acá es importante tener una gestión de contratistas y de terceros y de partes interesadas, y es que haya una comunicación efectiva con todos sus proveedores, sus contratistas, sus clientes, para que entre todos se unan a la hora de monitorear cómo va cambiando el estado de salud del trabajador, cómo va cambiando el riesgo de contagio y cómo van cambiando las medidas de bioseguridad de cada uno de ustedes, porque acá el objetivo o de cada una de las personas de la cadena, porque acá el objetivo es alinearlas y encontrar puntos convergentes, digámoslo así, puntos similares y comunes para, digamos que, alivianar un poco la carga en cuanto a los controles y llegar a unos resultados bien especiales. Eh, Esto en cuanto a la organización del trabajo. Esto es importante, alineado a la resolución 666, tener en cuenta todo esto en la definición del contexto, ¿cierto? Eh, Importantísimo también tener en cuenta en la organización del trabajo, acordar con el cliente el teléfono, el correo electrónico, cómo y con quién va a llevar a cabo la carga y descarga de la mercancía, evitando el contacto directo o manteniendo en todo caso la distancia de 2 metros. Entonces, si es un domicilio, pues evitar el contacto directo. Entonces, por ejemplo, va a dejar la mercancía en tal sitio, en el ascensor, en la zona de carga, procurar que no ingresen las personas a las instalaciones, ¿verdad? Procurar que hayan áreas de zonas de desinfección y llegar a sus acuerdos con sus partes interesadas. En centros de carga y descarga, pues que quien manipule la mercancía del conductor deberá permanecer en la cabina del vehículo, ¿sí? Procurar al máximo el contacto social con otros actores. Se limpiarán y se desinfectarán adecuadamente las superficies con las que el personal haya podido entrar en contacto. Recuerden que acá lo que nos aumenta el riesgo de contagio es entrar con personas o entrar con lugares de los cuales no tengamos la suficiente tranquilidad, digámoslo así, o suficiente información respecto al estado de bioseguridad de esa persona o de ese lugar. Sí, es importante tenerlo en cuenta. Digamos que el transportista siempre dispondrá en lugares específicos para que la carga pueda ser desinfectada, para que no haya contacto con muchas personas, que no sea azar la hora a la que llegue la persona al lugar de entrega, ¿cierto? Eh, Entendiendo que entre menos contacto tenga con otras personas va a ser muchísimo mejor. Yo creo que acá en la jerarquía en la jerarquía de control de riesgos, el tema
el tema de que del distanciamiento social es el rey. Es el ganador de todos. En efecto, el usar mascarilla es esencial, pero las medidas de distanciamiento social son esenciales sumadas al monitoreo de estado de salud, porque así no, digamos que no expongo a trabajadores que estén sintomáticos, lo cual me da digamos que un porcentaje importante de reducción del riesgo, pero también no violo esa distancia de los 2 metros, ¿verdad? Y el contacto social con el cual puede reproducirse o transmitirse más rápido el virus. Respecto también a la organización del trabajo, pues fomentar carga y descarga mecanizado, menos contacto con personas, cada vez que tengamos contacto con superficies que no conozcamos, desinfección, ¿cierto? Para el tema de precintado y desprecintado de los vehículos, pues adoptar medidas higiénicas para evitar contaminar el precinto de seguridad, ¿cierto? Que digamos que es de las cosas que más se manipulan durante el manejo de una carga. eh, bueno, digamos que acordar con el cliente las vías alternativas de entrega y la recepción de los registros, ¿cierto? Que no se utilice tanto papel, sino mejor por correo electrónico y podamos, digamos que definir todo por medios electrónicos, incluso pagos para no manipular elementos que viajen por diferentes personas o lugares de los cuales no conozcamos su estado de bioseguridad. eh, Siempre darle los contactos de datos del cliente al conductor y darle los datos de los hospitales donde lo pueden atender y donde puede reportar, que eso viene alineado mucho a los protocolos de atención a víctimas y a los protocolos de bioseguridad que se deben comunicar a los conductores. Eh, eh, digamos que acá es importante también que el conductor disponga de datos de contacto del cliente que se van a acordar día a día, como ya lo dije, evitar aglomeraciones, firmar pactos escritos de acuerdos de cumplimiento entre los diferentes actores, digamos que fijando el compromiso de la organización al tema de salud pública y que siempre va a ser obligatorio el uso de los equipos y elementos de protección personal. Acá el tema de formación es esencial y ya lo vamos a ver un poco ya al cierre y es capacitar a todos los conductores en cómo ponerse la mascarilla, cada cuánto desinfectarla, cuándo usar guantes si es que los van a utilizar, cuándo no utilizar guantes, con qué desinfectar, con qué no desinfectar, porque es crítico cogernos de una baranda, porque si vamos en transporte público no debemos tomarnos de barandas o si nos vamos de baranda no pasarnos las manitos por los ojos, nariz y boca, ¿cierto? Porque no nos podemos rascar la cara o sacar las manos a la cara porque si siento cualquier síntoma, debo reportar y entrar en cuarentena obligatoria. ¿Sí? Esos síntomas, esos elementos que están, pues, como ya lo dije, alineados con medidas preventivas al inicio de la actividad, en la organización del trabajo y en las medidas de desinfección nos van a ayudar a prevenir el riesgo de contagio. También importante tener en cuenta, entonces, documentar el protocolo de limpieza y desinfección de los vehículos. Eh, sí, estamos acá. Elaborar entonces un protocolo de limpieza y desinfección de los vehículos, ventilar la cabina periódicamente, ¿cierto? Está la ventilando, recuerden que la ventilación, hay estudios de la OMS que dicen que el virus no dura tanto tiempo, digamos que vigente o activo en lugares ventilados, entonces promover la ventilación natural, sobre todo natural, no se les olvide, eh, digamos que, que vamos a dejar unos protocolos bien establecidos para vaciar las papeleras del vehículo periódicamente. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de que no se nos acumulen los residuos que pudieron haber viajado por diferentes partes y que pudieron haber estado en manipulación en diferentes organizaciones o personas de las cuales no conocemos el estado de bioseguridad de las mismas, ¿verdad? O el nivel de infección de las mismas, o si están infectadas o no. Importante también eh, protocolos para no acumular desechos, para desinfectar las canequitas, cumplir especificaciones de uso de cada producto de limpieza y desinfección indicadas en las etiquetas del mismo. Es acá un poco respetar el tema de si es tóxico, si es explosivo, que no vaya a ser una sustancia que vaya a ir en contra de la configuración del vehículo, el estado físico del vehículo o que peor aún nos vaya a generar un incendio, ¿cierto? Seleccionar productos de limpieza y desinfección según la zona del vehículo, digamos que los distintos materiales en función del contacto o no con la carga y el tipo de carga, entonces si tenemos alimentos, pues las sustancias desinfectantes que no nos vaya a afectar el tema de inocuidad del alimento, si vamos a transportar
eh, cajas, pues que la desinfección no nos vaya a afectar las cajas, sí, esa elección de la sustancia que puede llegar a ser amonio cuaternarios, diluciones de hipoclorito de sodio, diluciones con alcohol, que es el más usado, bueno, o demás, están asesorados pues por el proveedor para que no vaya a entrar a tener resultados negativos en la carga, que al igual es lo que no queremos, o a generar accidentes adicionales. También entender, señores, que digamos que la limpieza y desinfección debe tener en cuenta, como les decía, eliminar primero la suciedad y de esta manera facilitar la acción desinfectante del vehículo en llantas, en cabinas, etcétera. La desinfección especial, preferiblemente hacerla sin el conductor adentro, ¿verdad? Mm, Y para esta desinfección, pues se pueden utilizar, hablan el Ministerio Español de Lejía, que es como un cloro comercial diluido, ellos hablan de 20 a 30 mililitros aproximados por un litro de agua, o hablan de alcohol al menos a un 70% de concentración, u otros dilucidas autorizados por el Ministerio de Salud en Colombia. Importante tener en cuenta esto. Y pues no olvidar lo básico que nos han venido recalcando desde el principio, lavado de manos, ¿cierto? eh, no frotarse las manos con los ojitos, con la boca, con la nariz. Un protocolo simple para estornudar, ¿cierto? Para no esparcir las gotículas. Recuerden que el riesgo aumenta cuando esparcimos gotículas. El recambio del protector respiratorio. Enseñarle al conductor que el protector respiratorio debe tener pruebas de ajuste para evitar que se salga de la cara, o que pueda llegar a esparcir las gotículas por fuera del protector, que si lo vamos a desechar al final del día lo debemos direccionar a una bolsa o a un área en donde esta bolsa no acumule los residuos de toda la semana y no vayamos a contagiar a otras personas, ¿verdad? El lavado de manos, en caso de que no podamos, el uso del alcohol. Si antes al consumir alimentos tenemos que darnos las manos, en estos momentos muchísimo más, reportar y tener mecanismos bitácora de reporte de estado de salud de los conductores, lo del tema de los acuerdos con las diferentes partes de la cadena de transporte y de logística es esencial, saber de qué sitios visitó el conductor, qué sitios no visitó, con quién tuvo contacto, y entendiendo que estos pactos de los cuales yo les hablaba deberán tener una cobertura al menor número de personas. Acá quiero resaltar un poquito la referencia nacional. Creo que acá tenemos una fallita en la presentación, y es la referencia nacional. Recuerden que para la referencia nacional tenemos en Colombia eh, la resolución sí, 677, que salió el 24 de abril del 2020. Ya vamos a cerrar un poco al respecto. Digamos que no quise hablar mucho de las medidas puntuales, porque es más fácil para ustedes irse a revisarlas y revisar una resolución, digamos que es muy plana y muy básica, pero sí les quiero hablar un poquito que, digamos que quise darles un marco de cómo alinearlo el Plan Estratégico de Seguridad Vial. Esta resolución, digamos que tiene como objetivo dar las medidas para adoptar el sector transporte. Arranca con acciones para la mitigación de transmisión del COVID-19 desde el sector transporte. Nos habla de unas medidas para operadores de conductores eh, de la cadena logística de transporte de carga, transporte terrestre y fluvial. Entonces acá nos habla, por supuesto, de distanciamiento. No digamos que son las mismas medidas, pero aterrizadas al sector transporte, limpieza y desinfección de los sitios en los cuales los usuarios y trabajadores y demás personas puedan estar en contacto, deben estar muy ventilados, el uso de las ventanas, deben alinearse a la resolución 666, recuerden que es la que nos habla de los protocolos generales de bioseguridad. Mantener ventilado el vehículo, nos habla de unas medidas para implementar por parte de los conductores de todo tipo, de equipos de transporte. Entonces nos está hablando de inspección de inicio de la operación, entonces abrir las puertas del vehículo, retirar de los vehículos los elementos susceptibles de contaminación como las alfombras, los tapetes, los forros de las sillas acolchados, las valletillas, las toallas de la tela, eh, todos los temas de uso permanente, en lo posible que el trabajador eh, utilice su tie, digámoslo así, o su equipo de cuerpo entero, y que esta ropa directamente se vaya a desinfección cada vez que finalice la jornada, ¿verdad? No utilizar fibras de difícil lavado, nos hablan de hacer el vehículo con agua y jabón, desinfectar, y, bueno, importantísimo esto, ¿no? Digamos que la limpieza ideal es con agua y jabón.
las llantas, las partes que podamos lavar, hacerlas, incrementar la frecuencia de lavado, remoción de polvo, que esto sí, sí vemos que se complementa un poquito a lo que ya hablamos. Nos hablan de antes de un retén de policía, autoridad de tránsito, digamos que utilizar el tapabocas, no acercársele tanto al policía de tránsito, efectuar la desinfección con alcohol glicerinado, gel antibacterial o toallas desinfectantes de lo que tenga contacto el transportista con los lapiceros, agendas, tablas, bueno. En cuanto a alimentación, pues lo mejor es las provisiones de alimentos que nosotros mismos podamos darle al trabajador para que no tenga contacto con otros sitios. Nos hablan también de un tanque de combustible, pues evitar el contacto con otras personas o mínimo mantener 2 metros de distancia, ¿cierto? Nos hablan de pagos electrónicos, que ya también lo mencionamos. En cuanto al pago de peajes, también procura el pago, el monto exacto de la compra de conformidad, entonces hacerle paqueticos en el rutograma, saber cuáles son las rutas y cuáles son los peajes y hacerle los paqueticos para que el trabajador no reciba las monedas, digamos, de los cambios de pago en peaje. En cuanto a la culminación del recorrido, pues enseñarle que se debe lavar las manos, bañarse después de la jornada, toda esa ropa, digamos que ir a a la lavadora directamente y no entrar con el área biosegura o de descanso, el uso de guantes, digamos que no va a nunca reemplazar el lavado de manos, ¿cierto? Nos habla también de medidas para implementar por parte de los conductores del tipo de carga que también digamos que son muy alineadas a elementos parecidos de procesos de carga durante el viaje, en el paso de las básculas, que están muy alineadas a lo que ya dijimos. Nos hablan también de dirigirse a las recomendaciones en la vivienda, que es el anexo técnico de la 666 del 2020. Acá nos habla un poco de alinear esas medidas al hotel, cuando el transportista, digamos que se quede en el hotel. Nos hablan de medidas para los actores de la cadena de logística de carga, que son muy parecidas a las que ya vimos. Nos hablan también que después de cada viaje o mínimo 3 veces al día hacer desinfección de los tableros, o sea, nos dan una periodicidad puntual de los tableros, de la palanca de cambios, del manubrio, de los pasamanos, de las puertas, de las ventanas, de las sillas y de todas las superficies en contacto con el conductor y o de los pasajeros que estuviesen. Nos hablan de medidas para el control del transporte público, que creo que ustedes ya están supremamente empapados porque las diferentes alcaldías nos han hablado del tema. Nos hablan de medidas para el transporte de pasajeros que pues tienen que ver mucho con el bloqueo de sillas no disponibles o disponibles o que me ayuden, digamos que me ayuden a mantener el distanciamiento de 1 metro. Nos hablan de medidas para el transporte fluvial también, que los invito a que las revisen, son muy parecidas a lo que ya hablamos. Y siempre nos hablan de uso de bicicletas convencionales eléctricas y patinetas eléctricas, unos elementos que están muy alineados a tener un kit de bioseguridad para las bicicletas. Y nos hablan de un plan de comunicaciones, ¿cierto? Un plan de comunicaciones que va a estar alineado a lo que ya hablamos del PSB en eh, comportamiento humano. Entonces, podemos fusionar en un solo elemento el tema de bioseguridad y el tema de seguridad vial, manteniéndolo así. Entonces, pues con esto llegamos, digamos que llegamos al fin de la formación. Estoy muy presto a preguntas en estos 5 minuticos que nos quedan. No sé si me pueden ayudar con las preguntas al respecto. Buenos días para todos. Les agradecemos a todos su asistencia a esta capacitación. También le agradecemos al ingeniero Jorge Olave por brindarnos sus conocimientos y por temas de tiempo vamos a dar lectura más o menos a unas 5 preguntas para que el ingeniero nos pueda dar respuesta. La primera pregunta nos la hace Andrés Alonso León Cufiño y nos dice, ¿por qué solo se tiene reglamentado el casco y el chaleco? Andrés, ¿cierto? Tú me repites, Nuri, ¿cierto? ¿Me puedes repetir el nombre de la Sí, persona, Andrés? Andrés, bueno, qué bueno que Andrés hayas, Alonso. Andrés, qué bueno que hayas hecho esa pregunta, de verdad que gracias por la participación y por las preguntas. En este momento Colombia está haciendo unos grandes esfuerzos para hacer reglamentación de otros elementos como los airbag, como las suspensiones, como en cuanto al vehículo, en cuanto a los EPPs, también reglamentación de un kit puntualmente de equipos y elementos de protección personal, de los guantes también se están alineando reglamentaciones. Todo esto digamos que moviéndose desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Si yo puedo darte una opinión, yo creería que es porque en realidad Colombia es nuevo en estos temas de seguridad vial. Recuerden que hablábamos
hablábamos que estamos desde el 2014, tal vez es que empezó a hablarse de seguridad vial en Colombia. Yo les voy a reproducir acá la diapositiva. Sí, y desde el 2011 la ley 1503 empezó a hablar de plan estratégico de seguridad vial y solo hasta el 2014 es que es obligatorio implementarlo en todas las empresas. Entonces, digamos que somos un país relativamente nuevo al respecto, que adoptó estándares internacionales digamos, para hacerle frente a este tema de seguridad vial y que seguramente vamos a seguir avanzando en reglamentos técnicos para los equipos y elementos de protección personal y para los equipos digamos que los elementos mecánicos del vehículo que tengan que ver con seguridad vial. Y por supuesto todos saldrán desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial y desde el Ministerio de Transporte, porque son los, digamos que los rectores técnicos y normativos en materia de seguridad vial y transporte en Colombia. Listo, muchísimas gracias. Siguiente pregunta de Kelly Joana Enríquez. Dice, en la empresa hay 3 vehículos, de los cuales son para transporte de materia prima, fluer, alimentos y 2 conductores. ¿Debo tener un plan estratégico de seguridad vial? Hola Kelly, bueno, recuerda que la resolución 1565 del 2014 en su artículo 1 dice que está obligada a implementar el PSB toda entidad, organización o empresa del sector público o privado para cumplir sus fines misionales, ¿cierto? En toda la cadena, fabrique, comercialice, ensamble, contrate, ¿cierto? Administre flotas de vehículos superiores a 10 unidades o contrate o administre personal de conductores. Cuando nos habla de conductores, nos habla de más de uno. Así que si tienes más de un conductor, tendrías que aplicar el plan estratégico de seguridad vial. Y nos habla de O. Si dijera I, digamos que podríamos decir, bueno, tengo 10 vehículos, más de 10 vehículos y más de un conductor, pero nos hablas de O. Y hay muchos conceptos del Ministerio del Transporte en los que dice o tienes más de un conductor o tienes más de 10 vehículos. Entonces, en ese caso, tendrías que aplicarlo. Acá lo que tienes es que revisar de todos estos elementos, Kelly, que dijimos el día de hoy, ¿verdad? Cómo los vas a bajar a la estrategia de la organización. Entonces recuerda que para comportamiento humano y para vehículo seguro nos hablaba de unos elementos de gestión de contratistas. Si tus flotas son contratadas, pues tendrás que tener un PSB muy light que esté muy enfocado digamos que a solicitarle todos esos elementos de control al contratista respecto al plan estratégico de seguridad vial y asegurar el cumplimiento porque del contratista, ¿sí? O del tercero que te presta el servicio, porque en caso de un accidente la responsabilidad tiene a ser compartida cuando no tienes controles establecidos al respecto de esa relación contratante-contratista en materia de seguridad vial. Siguiente pregunta de Luis Ernesto Rojas. ¿Los conductores de transporte de carga deben recibir capacitación por parte del patrón acerca de este tema y debe quedar documentada para posibles responsabilidades legales? Tal cual. Luis, muchas gracias por la pregunta. Sí, y tienen que obedecer a ambas partes. Si tú, digamos que el conductor deberá ser formado directamente por el empleador, ¿cierto? Entonces, si tú eres el directo empleador, pues tendrás que, digamos que, desarrollarle todas las capacidades y asegurar todo el pilar de comportamiento humano en capacitación en seguridad vial, como lo decimos acá, para ese conductor. Ahora bien, si tú eres el contratante, tendrás que solicitar a la empresa contratista todo su plan de capacitación y todas sus certificaciones de capacitación y reforzar sobre ese unas formaciones adicionales en materia de seguridad vial que en ningún momento van a reemplazar las básicas que él tuvo que haber recibido de su empleador directo. Eso es súper importante. Y este esquema de gestión de contratistas, digamos que se escala también para la documentación de los conductores, para la selección de conductores, y tu responsabilidad dependerá de qué rol juegues. Si eres el contratante o eres el contratante de la empresa, pues, de la empresa contratista, o eres directamente el patrón del conductor. Siguiente pregunta de Daniela Gutiérrez. ¿Cómo se enfoca el manejo de residuos en el marco de bioseguridad de los conductores? Bueno, Daniela, recuerda lo que nos hablaba, lo que digamos que lo que yo les estaba diciendo de las referencias técnicas en materia de bioseguridad y es, eh, y es entender un poco que debemos tener un área puntualmente de los residuos de bioseguridad dentro del vehículo,
preferiblemente que no se acumulen los residuos de más de un día, ¿cierto? Residuos como cuáles, guantes, tapabocas, eh, batas, si es que tenemos batas, Tyvek, equipos de bioseguridad, bueno, papeles de pronto de registro de haber entrado al parque logístico. Bueno, todo esto deberá acumularse en una sola bolsa o en una sola, digamos que sí, en un solo espacio y no deberá durar más de un día dentro del vehículo, ¿cierto? Porque lo que hacemos es incrementar el riesgo de contagio frente a un material que pudo haber estado contaminado. Sé que para la alcaldía de Bogotá, si no me equivoco, nos está hablando de unas bolsas negras para disponer de estos residuos de bioseguridad, pero empieza a haber ahí disparidad porque también hay digamos que desde antiguos o anteriores al COVID-19 reglamentos de bioseguridad nos hablaban de bolsas rojas. Entonces, el tema pues no está tan definido, pero lo que sí es que debe ser para conductores, debe cambiarse como mínimo una vez al día, si puedes, cada vez que el conductor, cada media jornada, digamos que elimine los residuos y limpie el área donde estaban estos residuos para garantizar que ninguna otra persona que acceda al residuo, al vehículo, perdón, pueda, digamos que tener contacto con estos residuos, comillas, contaminados. Y pues que hoy día como no tenemos certeza de qué puede ser contaminado y qué no, entonces puede ser papel, pueden ser residuos de alimentos que tuvieron contacto con la saliva de la persona, ¿sí? Eh, hasta donde sé, el tema del reciclaje empieza a ser un poquito complicado en estos momentos de COVID, a menos que sometamos a desinfección los residuos que eran aprovechables, que pues ahí sí la empresa deberá desarrollar un proceso para hacer desinfección de estos residuos. Aprovechables, pues. Siguiente pregunta de Marcela Rincón. ¿Qué elementos de protección personal está obligado a brindar el empleador a un trabajador que usa su moto para la ejecución de sus tareas? Marcela, bueno, hay espacios grises al respecto actualmente. Lo ideal es que, y en mi experiencia, en las empresas en las que he trabajado, siempre es importante llegar a acuerdos con el motociclista, ¿cierto? Entendiendo pues que si es obligación digamos que del empleador prevenir los accidentes de trabajo, ¿cierto? En el marco del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y por ende el suministrar de EPPs es obligación del empleador. Sin embargo, pues cuando estamos hablando de unos EPPs tan costosos como unas eh, eh, rodilleras, protección para la parte inferior de las piernas, botas, incluso hay unas botas con unas punteras especiales, guantes, casco, el chaleco reflectivo. Esto tiende a ser un poquito costoso. Lo que yo he visto es que se llegan a acuerdos con los empleados en los cuales pues asumen entre ambos el costo o revisan de pronto si la moto es de la organización, entonces los CPP se le darían eh, todos, digamos que todos se los provee la organización, pero a manera de préstamo, ¿cierto? Teniendo unos protocolos de limpieza y desinfección muy estrictos, ¿verdad? O cuando viene el trabajador con ellos, porque pues en muchas empresas lo que es que solicitan el conductor de motocicleta con sus EPPs propios y lo que lleguen es a un acuerdo. Yo le doy un auxilio por esto o yo se los suministro con cierta periodicidad, pero usted los devuelve al momento de irse. Pero en el marco del sistema de gestión es obligatorio dar EPPs, es lo único que hay así como explícito, ¿verdad? Pero pues a manera de gestión del riesgo vial es mejor cubrirse en salud frente a todo esto, que el casco tenga el visor y que cumpla, digamos que con los elementos y lineamientos técnicos respecto a seguridad vial. Listo, ya la última pregunta del señor Carlos Alberto Villarraga. Con el tema de comparendos, cuando la empresa tiene arrendadas camionetas por un intermediario, a veces las notificaciones a la placa del vehículo son muy tardíos. ¿Hay alguna manera de poder saber con más anticipación y no generar el comparendo y no generar mucho tiempo con el comparendo sin saber? Pues en realidad no conozco un mecanismo adicional. De pronto, los mecanismos reales son pues, el reporte de las cámaras, que al final digamos que lo centraliza eh, tránsito, ¿verdad? Eh, pero, eh, pero, pero en los momentos, digamos que en muchas organizaciones lo que hacen es que promueven esa comunicación transparente
de los trabajadores. Y es, mire, cada vez que usted haya incurrido en una falta de tránsito, quiero que me la reporte. Hay gente, digamos que hay empresas que lo que hacen es que promueven estos espacios de feedback o de retroalimentación de los trabajadores al respecto. Y qué bueno llegar a este nivel de cultura de seguridad, ¿sí? Y de esa confianza entre las dos partes. Pero en realidad, pues que yo conozca, no hay otro que el comparendo que me reporta a mí las entidades de tránsito. Lo que pasa es que debemos, en el marco del plan estratégico de seguridad vial, establecer unas periodicidades o unas frecuencias mejor para revisar. Yo recomendaría, dependiendo también del nivel de exposición o del nivel de, digamos que de ocupación de los conductores en la vía, cada semana revisar el estado de comparendos para los vehículos de la organización. Entonces, no conozco otro al respecto, pero qué bueno que podamos llegar a esta promoción del reporte en las organizaciones. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias al ingeniero Jorge Olave por compartirnos el día de hoy todos sus conocimientos. A ustedes también muchas gracias. El día de hoy tuvimos bastantes participantes, a las 600 personas que estuvieron conectadas, les agradecemos muchísimo su asistencia. Los esperamos el próximo viernes para que puedan compartir nuevamente con nosotros este espacio y dejo la palabra al ingeniero para que finalice la actividad. Buen día para todos. Muchísimas gracias, Nuria, a ti por la invitación. Muchísimas gracias a AXA Colpatria. Con AXA Colpatria continuamos con estos ciclos de formaciones virtuales relacionadas con las medidas de prevención del COVID-19, pero no nos podemos olvidar que el resto de riesgos no descansan. Los riesgos viales no están descansando, los riesgos de trabajos en altura no están descansando, los riesgos de espacios confinados no descansan y tenemos que ser lo suficientemente asertivos para combinarlos ambos, las medidas de bioseguridad y de los riesgos específicos, digamos que en este caso puntualmente de seguridad vial, en un solo paquete. Y el reto de cada uno de nosotros en las organizaciones es esto. De parte pues del Consejo Colombiano de Seguridad y de AXA Colpatria, mis agradecimientos cuando me quieren volver a invitar más que contento y feliz de estar aquí con ustedes y pues que tengan una feliz tarde.